El quiz me lo puede mandar por WhatsApp, ojalá todo en un documento de Word, nada en, digamos, en PDF, porque cuesta más revisar o poner comentarios en caso de agregar cosas. Profe, ¿ya puedo comenzar a compartir entonces? Sí, sí, cuando gustes. Ok. No sé, ahí lo ven. Sí. Que ya ahí listo. Bueno, primero que todo, buenas noches. A nosotros nos corresponde hablarles acerca de animales rumiantes y su sistema digestivo. El grupo está conformado por Karina Monge, Raquel Loaiza y mi persona, André Hernández. Ok, bueno, en este caso, el vocablo rumiante, bueno, los rumiantes vienen del latín ruminare, básicamente que significa remasticar o masticar de nuevo un alimento, es decir, que esta especie tiene la particularidad fisiológica mediante la cual los alimentos que fueron masticados y deglutidos durante la digestión son retornados de nuevo a la cavidad bucal para una segunda masticación y así extraer el máximo valor nutritivo. El objetivo de la masticación del bolo alimenticio es reducir el tamaño de las partículas fibrosas para facilitar el paso al tracto intestinal y al exterior, ya que una porción de la fibra está lignificada, por lo que aún los microorganismos ruminales les resulta indigerible. Si gustas, la pasas. Okay, los ruminantes son un suborde de mamíferos artiodáctilos. Dentro del taxón Rumantia se encuentran 6 familias: los trangúlidos, como los ciervos, los antilocapridae, los girafídeos, los mosquitos, los cervios y los bovios. Todos ellos, a excepción de los trangúlidos, pertenecen a la infraorden Pecora. Estos tienen un estómago formado por 4 cámaras, que es el rumen, retículo, omaso y abomaso, en contraposición contra los tragúlidos, que carecen de omaso. Estos compartimentos previos al estómago contienen una amplia flora microbiana que permite la gradación de distintos polímeros, que a diferencia de los no rumiantes, estos son capaces de aprovechar los carbohidratos estructurales presentes en las plantas, teniendo así una fuente de energía adicional y basando su alimentación en el consumo de forraje. Ok, ahora con respecto a la evolución del sistema digestivo de los rumiantes, pues literatura reporta más bien con respecto a la microbiota de los rumiantes que de la taxonomía, o sea que la evolución de la anatomía de los rumiantes como tal. Sin embargo, encontramos algunos datos como que entre los mismos rumiantes varían ampliamente en el grado en que su contenido ruminal se estratifica. Por ejemplo, los rumiantes tipo alce tienen poca estratificación en comparación con los rumiantes tipo ganado. Y con eso me refiero a que, por ejemplo, los rumiantes tipo ganado son como más flexibles como comedores. Esto en cuanto a las capas de gas, partículas y fluidos de los alimentos que digieren. También otra literatura reportaba que parecía no haber como una diferencia funcional en el mecanismo de clasificación de partículas que tenían el sistema digestivo de los rumiantes. Sin embargo, encontraron una diferencia importante entre ellos, y es que el metabolismo generalmente es más bajo y de menor consumo de alimento en los camélidos. Sin embargo,
indicaron que faltaban como más estudios que concluyeran este dato. Bueno, las principales diferencias, como mencionó Raquel anteriormente, es que los rumiantes pueden digerir pastos y forrajes que otros mamíferos no pueden, porque estos pastos tienen mucha cantidad de celulosa, hemicelulosa y pectina, y son tejidos que son de difícil digestión y gracias a la microbiota pueden ser digeridos y aprovecharse. También tenemos compartimentos y preestómagos antes del abomazo, que sería el estómago verdadero. Y esto de poder digerir celulosa, hemicelulosa y pectina es como una ventaja, porque son compuestos que tienen mucha cantidad de carbono. Entonces pueden fijarlos y aprovechar más ese tipo de alimento. También por el hecho de que tienen otro tipo de microorganismos celulolíticos que viven en sus compartimentos, tienen un distinto metabolismo de lípidos y compuestos nitrogenados, ya que estos microorganismos tienen como, producen enzimas distintas, entonces puede variar. Y bueno, como ya les dijimos, el aporte bacteriano es una de las características que luego vamos a ver como la importancia. Listo. Ok, ahora vamos a comentarles así como cada parte del sistema digestivo de los animales rumiantes. Y en este caso, bueno, empezando con la boca, ellos presentan dientes molares formados y espaciados para que el rumiante solo pueda masticar como con un solo lado de la mandíbula. Yo no sé si ustedes han visto, digamos, el movimiento particular que hacen las vacas a la hora de masticar y que se ve que como que ellos se están moviendo solo un lado. Bueno, eso les permite masticar como bien las fibras vegetales que son duras. Y también hablaban, literatura reporta que la producción de saliva se lleva a cabo por 3 glándulas salivales, las cuales se dividen en glándula parótida, glándula mandibular y glándula sublingual. Mencionan que la producción de la saliva en los rumiantes puede llegar hasta los 150 litros por día y que esto tiende a aumentar, o sea, la producción de saliva tiende a aumentar mientras ellos se encuentran en reposo. Además, mencionan que la saliva tiene como un buffer, por decirlo de alguna forma, ya que se encarga como de mantener un pH estable y que pues funciona como amortiguador. Además, pues la saliva sirve para humedecer el bolo alimenticio y eso permite mejor la masticación y la deglución. A diferencia de otros animales, los rumiantes no contienen amilasa en su saliva. Okay. Ahora, con respecto al esófago, el esófago es un órgano tubular que une la faringe con el estómago. Su longitud aproximada puede ser como de 1 metro y está formado por 3 capas, de las cuales la intermedia muscular facilita el traslado del bolo. La función de este tubo, pues básicamente es conectar los sacos ruminales con la cavidad bucal. Por otra parte, tenemos ahora lo que es el estómago, y el estómago, pues, de los animales rumiantes es muy grande y ocupa casi las 3/4 partes de la cavidad abdominal. Está compuesto en el retículo o nete, en el rumen o panza, en el omaso o librillo, abomaso o cuajar. Y es por esto, o sea, es por estos 4 compartimentos que acabo de mencionar que a los rumiantes se les llaman animales poligástricos. En este caso, el retículo, específicamente, su membrana epitelial va a estar formada como de pliegues y por eso es que vulgarmente se le conoce como panal de miel.
De hecho, el retículo, este que ustedes ven acá, es el más pequeño y ese que se encuentra como del lado más frontal, y su función es movilizar el alimento digerido hacia el rumen o hacia el omaso en la regurgitación del bolo alimenticio después de la rumia. Ok, bueno, el rumen, acá como pueden ver en la primera imagen, viene la figura y de todo lo que se encuentra compuesto el rumen, ¿verdad? De diferentes sacos o básicamente el rumen, bueno, es ligeramente ovoide, es comprimido lateralmente y se presenta dividido internamente por una serie de pilares, sacos dorsales y ventrales. Su superficie interna se encuentra cubierta por papilas que contribuyen a aumentar el área absortiva del órgano. Dichas papilas difieren en tamaño y localización entre las especies. Por lo general suelen ser cónicas. La distribución de las papilas no va a ser uniforme y la mayoría de los rumiantes son se encuentran más que todo en el saco dorsal, a los lados del saco dorsal y en el saco ventral. Los que presentan una mayor densidad y una mayor altura. Las papilas se desarrollan a partir del segundo tercio de gestación en el feto, pero se completan una vez que se da un desarrollo de los ácidos grasos volátiles, una vez que el animal se hace rumiante. ¿Cómo se desarrolla el lumen? Bueno, el lumen está unido al retículo, entonces se le llama como retículo rumen. Una característica anatómica del retículo rumen es que durante unas pocas semanas a partir del nacimiento se encuentra la presencia de una gotera esofágica. Esta lo que hace es permitir una comunicación directa del esófago con el omaso y el abomaso. Así los lípidos que ingieren las crías, principalmente la leche materna, pueden evadir la acción bacteriana del compartimiento ruminal y los movimientos del retículo. Después de que ya el rumiante no están tomando leche materna, en el retículo, en el rumen se encuentra lleno de microorganismos como bacterias y hongos anaeróbicos. Lo que hacen es que obtienen la energía gracias a la fermentación de la fibra. Las paredes de esta estructura tienen una musculatura fuerte, que lo que permiten es que se hagan movimientos que mezclan el contenido presente en la cavidad y facilitan así la fermentación de los alimentos ingeridos. Este proceso es importante por la génesis de la masa fibrosa flotante en las partes medias y superior del retículo rumen, ya que estimula los movimientos ruminales. Asimismo, las sustancias fibrosas se degradan hasta llegar a glucosa, que son usadas por bacterias. Esto permite la generación de ácidos volátiles, principalmente el ácido acético, propiónico y el butírico, y constituyen la principal fuente de energía de los rumiantes. Y bueno, su organismo los absorbe y los metaboliza. El rumen tiene dos gases, el anhídrido carbónico y el metano. Estos gases son eliminados por vía sanguínea y por medio de la eructación. Esta última ocurre cuando se da una contracción en el vaso dorsal, en donde la mayor parte del gas se desplaza hacia el retículo, el cardia se abre y el gas se escapa, mientras que la digesta es retenida por el pliegue del retículo ruminal. Bueno, el rumen también hace una absorción. Lo que hace es que se absorben productos de la digestión, en este caso ácidos grasos, y también absorbe amoníaco, que es producido por el ataque bacteriano a las proteínas o por la hidrólisis de la urea proveniente tanto de la dieta como de la saliva. Básicamente el amoníaco que es absorbido es transformado por el hígado en urea y de esta parte se elimina por la orina
y parte vuelve al rumen por medio de la saliva y se establece un ciclo de nitrógeno. Básicamente, los microorganismos más adaptados para desarrollarse y metabolizar sustratos en el rumen son los anaeróbicos, porque pueden hidrolizar los polímeros y utilizar formas solubles como fuentes de energía. Ok, para ir un poco más rápido, el siguiente compartimento, que es el omaso, el tercero, es un poco más pequeño que el retículo y es como en forma esférica y tiene una característica distintiva que son, ahí ustedes pueden ver en la imagen, como lo de 3 y 2. En el 3 lo que se presenta son los recesos interlaminares y el 2 son las láminas. Entonces está como compuesto por estas dos partes y además tiene como una mucosa y esa mucosa es aglandular. También los estos se dividen según su tamaño en primario, secundario, terciario y cuaternario. Y estos pliegues son los que están cubiertos por la mucosa. Como ahí dice, tiene constricciones que son el orificio reticulo-omásico. Es como se comunica con retículo y surco omaso. Aomásico, cómo se comunica con el aomaso. Siguiente. Luego el aomaso es... Ay, no se ve. Ok. Ok, el aomaso, que Andrea había dicho que se llama cojar también, es el último de estos compartimentos y es como un saquito en forma de pera. Bueno, así se le dice, aunque yo no le veo forma de pera. Y bueno, tiene varias partes que son el fundus o fondo, el cuerpo y la parte pilórica. Este también tiene una mucosa, pero a diferencia del omaso, esta mucosa sí es glandular y tiene las glándulas gástricas en el fundus y cuerpo y las glándulas pilóricas en la parte pilórica. En esta parte, el omaso, lo que se da es la digestión, o sea, ya como imaginándoselo ustedes como un estómago normal donde se produce el ácido clorhídrico y enzimas, entonces aquí es más como donde pasa ese tipo de procesos. Siguiente. Luego el páncreas y el hígado no son tan diferentes a otros animales. Tienen un poquito de diferencia, por ejemplo, el páncreas en los bovinos es amarillo pardo rosáceo en la mayoría de rumiantes, pero en los bovinos es más amarillento. Y tiene esa diferencia anatómica, como ven en la imagen de la izquierda, el lóbulo derecho es más largo en comparación con el izquierdo. Y bueno, el hígado también lo que tiene diferencia es que está unido los lóbulos. Ok, los intestinos, bueno, primeramente el intestino delgado se conecta, es un tubo que conecta el estómago con el ciego. Se encuentra suspendido de la parte dorsal de la cavidad abdominal mediante un pliegue llamado gran mesenterio. Básicamente tiene una longitud equivalente a 20 veces aproximadamente la longitud del cuerpo del animal. Consta de 3 partes, el duodeno, yeyuno y ileón. En el intestino delgado se lleva a cabo más que todo la absorción de nutrimentos. Además es el órgano donde se lleva a cabo la digestión principalmente proteica y se encuentra constituido por 4 capas: serosa, muscular, submucosa y mucosa. Básicamente el duodeno lo que hace es que fija es la parte fija del intestino y está más cerca de lo abomaso.
y básicamente lo que hace es la liberación de enzimas. También hace secreción biliar y pancreática. El yeyuno lo que hace es presenta una demarcación bien definida y forma parte de los intestinos y se encuentra generalmente en una posición dorsal izquierda de la cavidad abdominal. Y el intestino grueso, bueno, no presenta muchas diferencias de los herbívoros no rumiantes, salvo que el intestino grueso tiene menor desarrollo, ya que la mayor parte de fermentación bacteriana se produce en el rumen y en el intestino se terminan de digerir las proteínas y se digieren las grasas y se absorben todos los productos finales de la digestión. Básicamente también es importante mencionar que se encuentra formado por el ciego, el colon y el recto. Y el recto básicamente es esencialmente un órgano de almacenamiento donde todos los productos fecales son retenidos hasta que la cantidad acumulada estimule el control nervioso de la defecación. Y el ano es la terminación posterior del tracto digestivo y consta de dos músculos, básicamente para dar finalidad a lo que sería el intestino grueso. Y bueno, hablando ya de biotecnología, hay algunas aplicaciones que pude ver por ahí. Bueno, y hablando de cosas todavía para no meternos en metles, pero hay unas técnicas de ADN recombinante que producen este trébol, que es Trifolium subterraneum transgénico, y lo que tiene es que tiene una mayor cantidad de proteínas que son resistentes a la degradación del rumen. Entonces pasan hasta el intestino y ahí son rápidamente hidrolizadas. Entonces, eso es importante para aumentar la cantidad de ingesta de proteínas. También hay otros tratamientos que se le dan a la comida, digamos, al forraje, como el uso de cuprinos pimentarios, que es un hongo lignolítico. Entonces, lo que hace es que hace una degradación y aumenta el contenido de aminoácidos en los alimentos. También Nasutitermes nigriceps es una termita. Entonces, lo que se ha hecho es que se extraen bacterias que también son lignolíticas de esas termitas y se pueden utilizar también como para degradar primero el forraje y luego que el animal lo consuma como más procesado, por así decirlo. Y bueno, Medles, seguramente algunos ya lo conocen. Ellos es un grupo de bioemprendimiento del TEC que está conformado por Andrea, Melissa y Weiner. Weiner es de agronegocios, Melissa y Andrea acá de Biotech. Y ellos tienen este proyecto que lo que hace es producir una levadura bioingenierizada para específicamente el ganado bovino. Entonces, esta levadura lo que hace es producir vitaminas naturales a partir de las sustancias de desecho del rumen. Y bueno, en conclusión, este tipo de iniciativas son súper buenas, digamos, estudiar la anatomía, la fisiología y saber que existe una problemática, como dijo Raquel, en el rumen, digamos, por las regurgitaciones y todo eso producen gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, Medles, ellos pueden mejorar la producción y la calidad de la leche y pueden optimizar los parámetros reproductivos, nutricionales y atacar esa problemática ambiental, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, eso sería, y bueno, estas dos son las fuentes para las aplicaciones biotecnológicas que les mencioné. Y eso sería, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios, dudas?
Profe, quizás solo para mencionar como para agregar algo, al final, bueno, no sé si vieron al final la referencia que estaba ahí en la presentación, pero resulta que un grupo de compañeros sacaron un artículo con respecto al estudio de animales poligástricos. Entonces, sí, no sé, consideraba como pertinente mencionarlo que algunas partes de la información que expusimos las tratamos con respecto a la información que ellos publicaron en ese artículo, precisamente en la revista eh, de, de la UCR, en una revista de la UCR. ¿Cuál? ¿Biología tropical o cuál? Creo que es Nutrianimal. Ah, ok. Ajá. Ponerla de nuevo para ver. Sí, la vi, pero, o sea, estaba leyendo los autores, no vi la revista. Okay. No, ahí no la pusimos, André. Yo creo que nos faltó esa. No, yo la coloqué ahí. Ah, ok, sí. No la vi. Okay. Ok, entonces... No, no, súper interesante. Visitar el trabajo de sus compañeros me parece bastante oportuno. Y divulgar el trabajo de Es esta que está acá. nutrición animal tropical. Ajá. Ajá. Así, desconozco. No, no, súper interesante. Entonces, las aplicaciones biotecnológicas van enfocadas en eso, como reducir de forma general cuando se tiene una cantidad de ganado. Me imagino que para producción cárnica o producción de leche, es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se da producto de la fermentación de estos animales. Sí, y también como aumentar la calidad de los alimentos que consumen. Los alimentos para ellos. Ajá. Ajá. Sí, digamos, en Medles ellos sí disminuir las emisiones, pero también aumentar calidad de leche y de carne. Sí, claro. Incide en la producción. Interesante. De hecho, yo no, desconocía o sea, sí había escuchado el grupo, pero no conocía muy bien qué era en lo que estaban trabajando. Entonces, no, gracias por esa información. Si no tienen preguntas, yo tengo varias. Bueno, un par. Ok. No sé si ustedes investigaron en la materia fecal como parte de estos organismos, de estos animales rumiantes. Normalmente la materia fecal va a estar compuesta por bacterias, desechos no digeribles, que en el caso de los carnívoros son fibras, y todo lo que no podamos degradar, o sea, todo lo que tengamos, todo lo que tiene celulosa, pectina, entre otros, no averiguaron del contenido de la materia fecal de los animales, de los rumiantes, principalmente porque está compuesto, si varía mucho con los carnívoros. No, profe. Sinceramente, en cuanto a eso, no averiguamos. Ok. Yo creo Bueno, que había leído que tenía mucho nitrógeno, pero no estoy segura, la verdad. Mucho nitrógeno. Ajá, Ok. pero sí, no investigamos de esa parte. Ok. Y otra pregunta. Entonces, en el estómago, bueno, en la parte de estos tres componentes que son como pseudoestómagos, donde se da la fermentación, entonces podríamos decir que la mayoría de las enzimas que degradan son parte de las bacterias o de la microbiota. No hay ninguna enzima endógena propia del animal que lo produzca, que sea una enzima que ya esté como, o que se origina dentro del cuerpo. Todo viene de la microbiota. ¿Me entienden la pregunta? Sí, profe, pero no, yo creo que sí, en el abomazo lo que habían era pepsina, ya del propio animal. En los otros creo que no había. Pero la pepsina degrada proteínas. Yo me Ajá. refiero a las enzimas que degradan celulosa, Ah, pectina. no leí en ningún lado que dijera que habían de ese tipo. O sea, profe, básicamente todo viene de la microbiota.
no vienen endógenas. Yo Profe, es había que... Ok, acá, dale, adelante. perdón. Básicamente yo he leído, digamos, cuando estaba viéndole el intestino grueso, era más que todo que sí, que lo que ellos más, su materia fecal era más que todo fibra, digamos, lo que ellos botaban. Sí decía como que, y como mucho grano entero, digamos, como que no podían digerir, pero no así como directamente, ¿qué era exactamente? No, pero sí sé que eran partículas como de fibras largas o como granos enteros y cosas así. Ok, gracias. ¿Alguno iba a decir otra cosita? ¿No? Bueno, compañeros, muchas gracias por la presentación. Si nadie más tiene dudas, entonces podemos iniciar con la clase y vamos a retomar algunos aspectos anatómicos que los compañeros resaltaron en su presentación. Entonces voy a compartir. Ok, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces, como pueden ver en esta imagen, la idea de esta clase es aprender un poco de la anatomía básica del sistema digestivo y ver las diferencias que existen entre los vertebrados. Siempre me gusta recalcar el hecho que no ahondamos en mucho, digamos, ahondamos solo como en las diferencias que hay entre los 5 grupos de vertebrados, pero tomen en cuenta que dentro de los grupos de los vertebrados también se subdividen y hay variaciones adicionales. Entonces no es que se puede tomar como que todos los, por ejemplo, todos los peces van a tener la misma estructura, todos los mamíferos van a tener la misma estructura, ¿por qué no? Ok, entonces el proceso digestivo básicamente tiene estas 4 funciones, que son ingestión, que es el acto de llevarse el alimento a la boca, digestión, ese alimento romperlo tanto mecánica como enzimáticamente para poder absorber los nutrientes, y egestión, que es la eliminación de los desechos, de los residuos no digeridos, de los cuales no podemos sacar ningún provecho. Entonces, este proceso, como ustedes saben, es vital y requiere no solamente lo que es el tubo digestivo, sino glándulas adicionales que nos facilitan este proceso de digestión y absorción. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, esto es como la generalidad del tracto digestivo. Vamos a ver o podemos dividir en 3 grandes, o sea, podemos iniciar con 3 divisiones grandes. La cavidad bucal, ¿verdad? Que es, bueno, constituye desde los labios, los dientes, la lengua, y vamos a tener en algunos animales una división con la faringe. La faringe va a comunicar la cavidad oral con lo que conocemos como el canal alimentario, que incluye desde el esófago hasta el ano o la cloaca, dependiendo del animal. Si queremos ser un poco más estrictos en la división de este canal alimentario, entonces hablamos de diferentes compartimentos. El primero va a ser este de acá, que es el esófago. El esófago va a comunicar al estómago con la faringe. Después del estómago tenemos el intestino. Inicialmente tenemos el intestino delgado y posteriormente el intestino grueso. Y tal ustedes como vieron y como lo mencionaban en sus compañeros, en el estómago tenemos procesos de digestión parcial de algunas proteínas o bien la fermentación, mientras que en el intestino delgado es la zona de principal absorción y digestión de la mayoría de los nutrientes. Entonces es justo aquí donde todo lo que nosotros comemos lo absorbemos y pasa a sangre. De sangre pasa a hígado. Parte de lo que no se puede absorber en el intestino delgado
perdón, voy a poner el puntero. Parte de lo que no se puede absorber en el intestino delgado pasa al intestino grueso. Aquí se pueden absorber sales o algunos iones, se pueden absorber algunas vitaminas, se pueden absorber agua. Y posteriormente, lo que queda aquí o el material que queda aquí es ese material que no es aprovechable. Y en el intestino grueso se dan unos movimientos para compactar ese material de residuo que es lo que se convierte en las heces. Posteriormente, del intestino grueso, entonces pasa a un canal común que se llama la cloaca, en donde desechos de la vejiga urinaria, así como el tracto digestivo, salen a través de la abertura cloacal. Esto no es así en todos los animales. Los mamíferos, o la mayoría de los mamíferos, no todos, tenemos una división entre lo que es la vejiga urinaria y el intestino grueso, a través de una estructura que estaba comentándole a Fabián, que bueno, se llama el seno urogenital. ¿Se acuerdan que habíamos visto el alantoides, que era a nivel embrionario por donde se eliminaba cierto líquido del embrión? Bueno, si no se acuerda, ahorita lo vamos a ver un video. En esa zona, cerca de lo que es la apertura del ano, va a haber una zona, el seno urogenital, el cual va a madurar y se va a desarrollar y va a formar un tabique. Ese tabique va a separar la abertura o las vías del sistema digestivo junto con las vías o de las vías del sistema urinario, haciendo dos orificios de eliminación de desechos. Le comentaba también, le ponía el ejemplo a Fabián, de que ustedes sí han visto las cuitas. ¿Cómo son las cuitas? ¿Qué consistencia tienen? Líquido, pero con algunos sólidos. Exacto, justamente entonces en aquellos animales donde tienen esta abertura cloacal o una cloaca, entonces vamos a encontrar que tenemos sólidos, ¿verdad? Por el tracto digestivo y líquidos del todo lo que es el sistema de excreción o el aparato urinario. Entonces ustedes han visto que las cuitas a veces son más líquidas, a veces vienen, ¿verdad?, como más sólidas, pero siempre están mezcladas. Entonces, este proceso o el tracto digestivo va a funcionar como una fábrica en donde en diferentes secciones de esta fábrica se van a alterar los diferentes componentes o se van a, digamos, a modificar para absorber y eliminar lo que no ocupamos. Este proceso o en estos compartimentos que les comentaba vienen siendo ayudados por las glándulas anexas del tracto digestivo. Esas glándulas anexas las encontramos desde las glándulas orales, que las que mencionaron en la presentación son comunes en los mamíferos. No así, por ejemplo, en los peces, que no tienen glándulas tantas glándulas orales como tenemos los que son tetrápodos o generalmente lo que son las especies terrestres. Y posteriormente tenemos lo que es el hígado, el páncreas y bueno, en algunos casos la vesícula no es una glándula como tal propiamente porque lo que hace es responder ante ciertos estímulos y almacenar lo que le manda el hígado. O sea, no es que ella va a producir alguna secreción exocrina por sí misma, que van a facilitar todo lo que es el proceso de absorción y digestión. ¿Ok? Tal y como lo mencionaron, una vez que el alimento ingrese a la cavidad oral, entonces ese alimento se le conoce como bolo, que es esa mezcla de alimento con saliva. Posteriormente, conforme se va digiriendo, ese bolo se le va a conocer como quimo. Y ese movimiento del alimento a través del tracto se da a través de un movimiento especializado que se llama peristalsis. ¿Ok? Entonces, ¿de Profe, dónde se forma? Ajá. es que tengo una duda. ¿Hay como alguna facilidad de los movimientos esos peritálticos, no sé cómo se dice? Peristálticos. Ajá. Ajá. En nosotros por tener, digamos, como una posición vertical a los otros animales que generalmente andan de cuatro patas y están como en una posición horizontal.
Desconozco, Fabio. Ujú. No sé si hay alguna ventaja o desventaja en la posición erecta de los que están, de los que caminan en 4 patas, no sé. Digamos, Vos más que decís todo, por la gravedad, ajá, exacto, eso era. no sé, desconozco. Buena pregunta. Me parece haber leído algo, pero no recuerdo. Es que normalmente esos movimientos peristálticos vienen dados por el sistema nervioso entérico. ¿Se acuerdan que habíamos visto que es como, o que responde a, a estiramiento del bolo que va llegando, digamos, conforme va llegando el bolo, activa una librería de movimientos que tenemos que facilita ya sea los diferentes movimientos que se dan en el estómago, en el intestino y en el intestino delgado, en el intestino grueso. Pero no sé si eso, digamos, favorecerá o será diferente. Interesante, no sé. Busque, le dejo la tarea a usted. Bueno, voy a Está tratar. bien, porque me vino a la mente los, por ejemplo, los murciélagos que duermen, bueno, que reposan al revés. Obviamente no sé los hábitos o los patrones de alimentación de los murciélagos, pero no sé si son en esa posición o primero comen y espera que haya cierto tiempo y posteriormente reposan, no sé. Entonces son los animales que se me vienen a la mente, pero interesante. Ok, entonces, ¿de dónde se forma el sistema digestivo? Habíamos visto que con el plegamiento, ¿se acuerdan? La analogía del sándwich al burrito. Ese plegamiento generaba que el endodermo formara como una cavidad a nivel anterior del embrión. Si lo vemos en un corte que tenemos acá, longitudinal, entonces esto es la cabecita del embrión, esto es la colita del embrión. Vemos cómo el tubo digestivo va a estar en comunicación con el vitelo. Acordémonos que en el vitelo, que tenían plaquetas con contenido nutricional, ¿verdad? Pero que no iba a ser suficiente en algunas especies, que específicamente en las especies que no o que eran placentados, esto, como no va a ser suficiente, se van a formar vasos vitelinos a partir de ciertas membranas extraembrionarias para comunicar a través de la placenta con la madre y tomar el alimento. En las especies que sí son ovíparas, entonces todos estos alimentos iban a ser suficientes para el desarrollo embrionario, hasta la gestación, bueno, hasta la inclusión. Ahora, este tubo primitivo, vean que inicialmente es un tubo recto, no tiene como mayor complejidad. Conforme este tubo va desarrollando, conforme el crecimiento, el desarrollo embrionario de las diferentes especies, va adoptando unas ciertas formas en las cuales permiten como primero alargarse para formar intestino grueso, intestino delgado, sino que también se doblega o se invagina para formar cada una de las estructuras anexas. Acá tenemos la imagen de un embrión que está un poquito más desarrollado. Entonces vean que tenemos ya un saco vitelino, tenemos unos vasos vitelinos ya mejor formados y cómo se conecta con el sistema digestivo primitivo. Vemos cómo acá se observa el alantoides, que era lo que les decía, por donde se eliminaban ciertos desechos líquidos del embrión. Y vemos cómo que era un tubito, empieza como a invaginarse o a sacar como proyecciones para formar el primordio del hígado, el páncreas, incluso el sistema pulmonar. Vean que aquí se ve el primordio del pulmón, sale del intestino anterior o del tracto digestivo anterior, que es como la zona que está más cefálica. Adicionalmente, van saliendo la lengua, bueno,
En algunas especies de animales va saliendo también los dientes, entre otros. No, mentira, los dientes no salen de acá. Los dientes salen de mesodermo y ectodermo. Ahorita lo vamos a ver. En el extremo anterior tenemos el estomodeo o la boca primitiva que va a estar cubierta inicialmente o va a estar cerrada por una estructura o una membranita que se llama la membrana bucofaríngea. Posteriormente esta membrana se va a abrir y de la parte posterior entonces vamos a tener, en vez del estomodeo, vamos a tener el proctodeo también con una membrana cloacal que posteriormente también se abre. Acá les puse un videito muy bonito que demuestra cómo se va formando el sistema digestivo embrionario. Este obviamente es en humanos, pero hay ciertos procesos que sí se mantienen. Entonces, ya les pongo el video. Un momentito, ya les pongo el video. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pueden ver el video? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Pues vean que aquí desde muy temprano en el desarrollo, donde está el alantoide, la membrana orofaríngea, el corium, cavidad amniótica, y esto, ¿verdad? Es el embrión. Aquí abajo vamos a tener el saco vitelino y encima o a nivel dorsal vamos a tener la cavidad amniótica. Aquí nada más quiero hacer un énfasis en lo siguiente. De esta zona, aquí se va a formar el cerebro, ¿verdad? O lo que es el sistema nervioso central, específicamente el cerebro. ¿Por qué la médula viene por acá? Bueno, viene hacia atrás. Vean cómo ciertas partes del cerebro van a estar en comunicación con la parte del estomodeo. Y eso se hace evidente en algunas especies donde hay estructuras neurales importantes que van a estar cerca de la cavidad oral. Esto que tenemos acá es el corazón en formación. Entonces vean que en estas especies que son placentadas, cómo el vitelo se reduce, ya que la fuente de alimentación va a venir a través de la placenta. Aquí tenemos entonces el sistema digestivo primitivo que se divide en tres partes. El sistema anterior, medio y posterior. Y a partir de este empiezan a emerger ciertos primordios que darán origen a las glándulas accesorias, no solamente el tracto digestivo, sino que vean que a partir de esta zona se desarrolla el divertículo respiratorio que da origen a los pulmones. Y acuérdense en que nosotros, bueno, a nivel de, bueno, todos los que se han atragantado, saben que es cuando uno habla y trata de respirar y comer a la vez, indicando así la comunicación que existe en las vías. Normalmente la glotis permite mantener cerrado para que cuando uno está comiendo la comida vaya por el esófago en vez de que se vaya a la tráquea. Esto es un plano transversal. Ya estamos viéndolo de frente.
Aquí vemos cómo se forma arriba el canal neural y abajo cómo se forma el gastrocele o el tracto digestivo primitivo. Es importante, perdón, que vean esto. Aquí tenemos el mesenterio dorsal. Este mesenterio dorsal lo que permite es que el tracto digestivo o el tubo digestivo, estómago, intestino delgado y grueso se mantengan unidos dentro de la cavidad abdominal en orden. Porque vean que más adelante en el desarrollo embrionario es como estirar como enrollar un cable. El tracto digestivo se va alargando y se va enrollando de una forma organizada para que quepa en la cavidad abdominal. Lo decían los chicos en la presentación que el intestino delgado estirado era hasta 9 veces, si no me equivoco, el animal. Entonces, este sistema digestivo o todo el tracto tiene que estar organizado y adherido de una forma. Podemos verlo así. Y eso se da a través del mesenterio dorsal. Bueno, también aquí está vascularizado, hay una red también de neuronas, entre otras estructuras. Entonces, perdón, aquí nada más importante ver que tenemos la aorta dorsal, que es una de las primeras arterias que va a empezar a irrigar casi que la mayor parte de la estructura embrionaria, llega casi que hasta la colita, por decirlo en una forma. Vamos a tener acá el estómago primitivo y vamos a tener también en formación paralela el nervio vago. Ya los que llevaron fisiología saben que el nervio vago inerva la mayor parte del tracto digestivo a excepción de las últimas partes del intestino grueso, que esos nervios salen de la región sacral. Después aquí tenemos mesogastrio, también estas estructuras que permiten mantener fijas el tracto gastrointestinal, y aquí más ventral vamos a tener el hígado. El hígado aparece muy temprano a nivel embrionario porque el hígado es el primer órgano de hematopoiesis. Entonces, cuando ustedes vean cortes embrionarios de diferentes especies en animales, ustedes van a ver el hígado gigante, y es por esta razón, porque es el primer centro de hematopoiesis. Todavía la médula ósea no está bien formada, por lo tanto no va a ejercer esa función. Más adelante en el desarrollo, cuando se dé la formación ósea y se establezca ahí la médula espinal, entonces toma el papel de hematopoiesis. Ahí hay un giro importante. Y posteriormente sale el páncreas. Perdón que cierren tanto, es que vean qué importante porque paralelamente a la diferenciación del sistema digestivo también se está dando la formación del sistema nervioso central. Aquí tenemos la médula, tenemos las vértebras que van a rodear y cuidar a la médula, así como la inervación del tracto gastrointestinal. Vemos por acá también bueno, aquí no podríamos decir que son riñones, sino que son metanefros, que son las estructuras primarias, o mesonefros, dependiendo del estadio del sistema geniturinario, urinario. Surge también el vaso. Siempre, siempre, perdón, ¿dónde está a nivel dorsal, ventral, caudal?
Y se ve el vaso, el páncreas, el hígado en formación. Vean aquí el conducto vitelino que va a estar conectado con el saco vitelino que va a ir degenerándose conforme va desarrollándose los ductos vitelinos para estar conectados con la placenta. Más abajo tenemos lo que es intestino delgado y intestino grueso. Aquí tenemos, ¿verdad? También cómo se originan también del endodermo, no solo el hígado, sino que también la vesícula biliar y el conducto cístico, todo lo que une al intestino delgado. Entonces pueden ver desde ya cómo el páncreas, el hígado, la vesícula biliar van a estar conectados con el intestino delgado, porque más adelante vamos a ver cómo todas las secreciones de estas glándulas van a caer a nivel de duodeno para ayudar al proceso de digestión. Y bueno, se puede ver otro corte para verlo. Estos movimientos para la ubicación de la cavidad abdominal y cómo estos conductos van a estar conectados para secretar todo. Esto tiene que ser tan coordinado y tan ordenado porque permite mantener esta gran cantidad de tubo, por decirlo así, o tracto gastrointestinal organizado en un pequeño espacio. Ahí también se ve cómo se da esa rotación. Que a nivel de retroperitoneal. Los seres humanos tenemos, y algunas especies también de mamíferos, tenemos una hernia fisiológica en donde parte del tracto digestivo, especialmente el intestino delgado, va a salir o va a quedar fuera de la cavidad abdominal mientras se elonga, gira y se acomoda. De hecho, no sé si ustedes han visto que hay niños que nacen con intestinos afuera. Es cuando se da una malformación en esta etapa y no se da bien, no se sella bien la cavidad abdominal. Se sigue elongando y acomodando. Aquí podemos ver el apéndice, el ciego y el la musiquilla ahí está media. Trabajarle la musiquilla. Entonces, eso es una vista ventral. Ya están todos los intestinos y la mayor parte del tracto gastrointestinal bien plegado y acomodado en la pared abdominal.
luminar. Y ahí se están presentando los diferentes cortes. Entonces aquí es como se da la formación de cloaca, bueno, en este caso no, sino más bien del ano, y cómo se dividen a través de ese tabique del sistema genital, urogenital. Ahí tenemos todavía la membrana anal en este caso, y ahí está, ahí. Este video también es interesantísimo, no se lo puedo poner, es para ver cómo habla sobre las formación de las cavidades. Es un viejillo todo loco. Ok, ¿les quedó claro, chicos, cómo se forma a nivel embrionario? No es que se lo aprendan de memoria, sino es que entiendan el proceso de la formación del sistema digestivo. ¿Les quedó claro, chiquillos? ¿Aburrido el video o...? No, profe, interesante, pero sí complicadillo. Más bien nos podría pasar el del video. ¿Perdón? Más bien nos podría pasar el link de ese video. Ah, sí, por supuesto, en la presentación va. Esa seguilla de videos explican los procesos del desarrollo embrionario de todos los órganos, obviamente enfocan en humanos, pero siento que son muy didácticos. Quedan, bueno, no sé, me parece que son bastante didácticos, son fáciles de entender las rotaciones y la formación y la ubicación de los órganos. Entonces, véanlo varias veces, es un video cortito, pero cualquier cosa ahí me preguntan. Ok, vamos a poner la clase, ahora sí. Si tienen dudas, por favor, chiquillos, me dicen, o si estoy hablando muy rápido, me dicen, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, a nivel del sistema digestivo embrionario, ya no quiero repetir más, ¿verdad? Nada más que vean cómo van a surgir un montón de estructuras y lo que pasó de ser un tubo recto, cómo empieza a enlongarse y a salir divertículos o, digamos, evaginaciones que van a formar otras estructuras. Aquí tenemos otra vista también de la formación a partir del tracto digestivo. Bueno, nada más una cosita que quiero aclarar. ¿Ven esta estructura acá? De acá, bueno, en otra imagencita se los pongo, pero a nivel externo se pueden ver como 3 protuberancias o más protuberancias que van a formar algo que se llama los arcos faríngeos. Los arcos faríngeos, en conjunto con el endodermo y el tracto digestivo primitivo, va a dar origen a la tiroides, a la faringe y otras estructuras que se van a encontrar en la región, digamos, como en el cuello hacia abajo. En otras especies, estos arcos faringeos, en vez de dar algunas de estas estructuras que acabamos de mencionar, dan origen a las branquias o a las, hay un nombre que se les decía antes las branquias, a las agallas, si no me equivoco, agallas creo que era. Entonces vamos a empezar a ver los componentes del sistema digestivo. Es fundamental, o la boca o la cavidad oral resulta fundamental ya que resulta el inicio de la digestión. En esta cavidad bucal entonces vamos a incluir lo que son los dientes, la lengua, las glándulas salivales o las glándulas de la cavidad oral, que son bastantes, y no vamos a ahondar en los diferentes tipos de glándulas, en los diferentes tipos de animales, porque ya es bastantilla o se sale un poquito más del tema, sino que vamos a hacer como algunas diferenciaciones.
Y vamos a andar, eso sí, un poquitito más en los dientes. Adicionalmente, en la cavidad bucal vamos a tener los labios en algunas especies, vamos a tener un pico en otras, ¿verdad? Y las mejillas también tienen una función en la función digestiva importante. Profe, una cosa, es que, bueno, no sé el resto de compañeros, pero al menos a mí se me quedó como en la diapositiva 4. ¿Cuál Sí, a mí también. Del sistema digestivo embrionario. es? Ok, vamos a ver. Ahí. Profe, no se ve como en grande, o sea, se ve como antes de presentar. Ok, dame un toquecito. Ahí. Ahora sí. Ahora Sí, sí. ya. Entonces, como les decía, dientes, paladar, labios, lengua, mejillas. Y esta cavidad oral es donde se inicia en algunas especies o en una gran mayoría de especies la digestión mecánica y en algunos casos la química o la enzimática. Tenemos que las mejillas, ¿verdad? Lo hemos visto, por ejemplo, no sé quién tiene hámster o algún tipo de roedor, que empieza a comer, a comer, a comer y se le hacen unos cachetotes grandotes, ¿lo han visto? Y posteriormente el roedor va y como en su guarida deposita la comida. No sé si lo han visto. En las mejillas tienen como una bolsita, un saquito especializado para almacenar el alimento. Esta cavidad se llama abazones, no son como, no es parte de la mejilla, sino que es una estructura especializada. O sea, sí es parte de la mejilla, pero es como especializada. Y generalmente se usa para recolectar alimento y posteriormente guardarlo. Los labios son importantísimos, bueno, para el habla, también para que durante las primeras etapas, sobre todo en la lactancia, se ajuste al pezón para la lactancia. En los humanos, ¿verdad? Para la vocalización. Hay especies que carecen de labios, sino que lo que tienen son nuestras estructuras, que es como el piquito, y tampoco lo podemos ver en, por ejemplo, tortugas. Tenemos también acá, escogí esta imagen de un humano porque se ve bien este arco, donde está la úvula, ¿verdad? Este arco, el arco palatogloso, lo que va a hacer es separar la cavidad oral de la faringe, o sea, posterior a este arco palatogloso vamos a iniciar con la faringe. En las especies que no cuentan con este arco separado, entonces a la cavidad oral se une con la cavidad faríngea y se le conoce como cavidad orofaríngea o bucofaríngea. También, como les decía, de la boca primitiva o el estomodeo va a formarse ciertas estructuras que están relacionadas con el sistema nervioso, que es la plácoda nasal y el saco hipoficiario. La plácoda nasal es una estructura que va a estar también interconectada con el órgano vomeronasal y este órgano vomeronasal se encarga de la regulación de ciertas conductas neuroendocrinas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reproducción, con la agresividad o todas esas percepciones también hormonales que modulan un comportamiento animal. Y también con el saco hipofisiario o con la hipófisis. Y acordémonos que, bueno, los que, de nuevo, repito aquí, los que llevaron fisio, la hipófisis, ¿qué nos regula la hipófisis? Chiquillos. No se me duermen. ¿Qué hacía la hipófisis? ¿Para qué servía? ¿En dónde la teníamos? Era, bueno, sé que es del sistema, el de las hormonas, ya me olvidó el nombre. Ajá. Y ¿Y qué que hacía?
y que, bueno, creo que se podía regular positivamente, como que secretaba una hormona que no me acuerdo, profe, y creo que eran las T, ¿verdad? Las Las T, hormonas liberadoras, estimuladoras, perdón. ajá. Y bueno, si no me estoy equivocando, Ajá. esto como que daba una señal y se liberaban las T4 y T3, me parece, ¿o no? Ajá, bueno, sí, el eje hipotálamo hipoficiario se encarga de la regulación casi que de la mayor parte de las funciones básicas del cuerpo, que es el eje hipotálamo hipófisis tiroides, la glándula adrenal, perdón, el sistema reproductor, ¿qué más? ¿Qué más se acuerdan? Profe, ¿no libera acetilcolina? O sea, estoy bateando porque no me acuerdo. No, no acetilcolina, ¿no? No, ok. ADH, Profe, oxitocina. como que secretaba como una hormona y esa hormona activaba otra del hipotálamo. O sea, el hipotálamo era como la glándula maestra que le decía a la hipófisis qué secretar y la hipófisis otras glándulas, ¿se acuerdan? Profe, ¿no era que se regulaba la temperatura también? También la temperatura. Y creo que el líbido, me parece, sexual, ¿o El no? líbido también. Por eso es que vean que esta estructura, a eso quería llegar, digamos, la placa nasal permite captar ciertas hormonas o, ¿cómo se llama? Feromonas que van a modular el comportamiento, generar una respuesta en lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, aparato reproductor, para lo que es la prereproducción animal. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, por ahí andaba la cosa. Entonces vean qué importante o cómo esta estructura que no pensábamos que fuera a estar relacionada con modulación del comportamiento animal. La masticación, ya volviendo al sistema digestivo, pero si se acuerdan, si se acuerdan. La masticación es el proceso inicial de la digestión y es fundamental porque, si ustedes bien recuerdan de sus clases de bioquímica, la actividad enzimática, o sea, entre más pequeñas sean las partículas de alimento, más acceso para que las enzimas empiecen a hacer su digestión química o bioquímica. Entonces, la masticación es como esa primera predigestión antes de que las enzimas hagan su acción. Adicionalmente, en la masticación permite revolver el alimento con la saliva que tiene enzimas. En algunos casos, en otros casos hay ciertos animales que no tienen o no necesitan de esto, por ejemplo, en las especies que son acuáticas. Profe, Ajá. una pregunta, ¿puede volver a explicar lo de la cavidad orofaringea, por favor? Ok, lo voy a explicar acá. Aquí creo que se ve muy bien. En la cavidad oral es donde están los labios, la lengua, dientes, paladar. Va a estar separado de la faringe a través de un arco. Este arco que les decía, el arco palatogloso. Posterior a este arco palatogloso, entonces nos encontramos con la faringe. Sin embargo, hay especies de animales que no cuentan con este arco. Entonces, la cavidad oral y la cavidad faríngea es una sola. Lo podemos ver aquí en el tiburón, por ejemplo. Entonces, vean que es solo uno. Esta cavidad se conoce como cavidad orofaríngea. Y a nivel embrionario, como les decía, como la parte cefálica va a estar muy cerca del estomodeo, se van a originar la placa nasal y el saco hipoficiario que van a tener funciones de regulación neuroendocrinas. Entre ellas, una muy importante, la reproducción y que es la perpetuidad de las especies. Aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo de un ciclóstomo, en donde la placa nasal y el saco hipoficiario está dentro incluso aquí del estómago inicialmente. Puede ser que más adelante en el desarrollo embrionario se modifique y se ubique en otra zona, pero van a estar como anatómicamente cerca del estómago o ya en la boca.
¿Ok? Sí, profe. Gracias. El paladar se va a formar a partir de los huesos de la base del cráneo y va a generar, o hay dos zonas. Tenemos el paladar duro, como en la región más cerca a los dientes, y más atrás el paladar blando. No es así en todas las especies. En algunas especies el paladar está completamente sellado y no tiene comunicación con lo que es la cavidad nasal. Sin embargo, yo creo que todo nos ha pasado cuando estamos tomando, por ejemplo, gaseosas, como la cavidad oral está comunicada con la cavidad nasal. Esa comunicación se va a partir de estructuras especializadas o aberturas especializadas que se conocen como coanas. Coanas que se pueden ubicar en diferentes zonas dependiendo de la especie. También tenemos un tipo de abertura que es el conducto nasopalatino, que, bueno, aquí en el caso del perro, ¿verdad? Está un poquito más anterior. Mientras que las coanas las podemos encontrar cerca de donde están los pliegues del paladar, un poquito más posterior o más hacia atrás, para que me entiendan. Entonces, en resumen, y esto sí no tienen que diferenciarse, el paladar puede ser completamente cerrado o puede estar abierto con la cavidad nasal y estar en comunicación. Tenemos una zona de paladar duro, o sí, un paladar rígido, duro, y otro de paladar blando. De hecho, cuando uno traga, la lengua o la parte posterior de la lengua hace contacto con el paladar blando y facilita lo que es la deglución. Los dientes son fundamentales porque con ellos inicia lo que es también parte de la alimentación. Por ejemplo, no podemos imaginarnos un depredador sin dientes. Los dientes varían bastante de especie a especie y de acuerdo a su alimentación. Habíamos visto que los dientes se originaban una parte de la cresta neural y otra parte de la epidermis. El diente entonces tiene una estructura básica tal cual la vemos acá. Tenemos lo que es la corona. La corona es la parte expuesta del diente y abajo de la corona, o lo que está dentro de la encía, es la raíz. Sobre la corona, lo que más podemos ver es esta estructura blanca que es conocida como el esmalte. El esmalte va a ser casi que exclusivo de los vertebrados y junto con la dentina, el cemento y el hueso es una de las estructuras más fuertes del cuerpo. Y tiene que ser así porque con ello tenemos que comer, alimentarnos y tiene que mantenerse durante años para que nos permita la alimentación. El esmalte se origina de la epidermis o del ectodermo. Debajo del esmalte vamos a encontrar la dentina. Esta dentina tiene otro origen embrionario. Este es de la cresta neural. Debajo de la dentina, entonces tenemos lo que es la cavidad pulpar. Aquí en la cavidad pulpar vamos a encontrar vasos sanguíneos y el nervio, que va a irrigar el diente. En la raíz, o lo que está dentro de la encía, vamos a encontrar el cemento. El cemento va a estar unido con el ligamento que va a mantener el diente unido al hueso de la mandíbula. Tenemos dientes que tienen diferentes morfologías y con ello diferentes funciones. Incluso dentro de una misma especie, ¿ven? Nosotros tenemos incisivos, tenemos caninos, tenemos molares y, bueno, premolares. Esto va a ser compartido en algunas especies de mamíferos, en otras no. Hay especies incluso que no tienen dientes. Por ejemplo, las tortugas y las aves carecen de dientes, mientras que tenemos otras especies que van a tener una cantidad de dientes que se van a reemplazar incluso si son removidos. Por ejemplo, los tiburones. Todos han visto que los tiburones, si pierden dientes, tienen o van a emerger otros dientes. Un tiburón sin dientes no sobrevive.
Por lo tanto, la dentición es fundamental en los animales. ¿Para qué sirven los dientes? Permiten la captura, permite sujetar, o sea, la cavidad oral hace como una especie de trampa y permite triturar. Esto también en el caso no solamente de los carnívoros, sino de los herbívoros. Permite perforar. Por ejemplo, aquellas especies que se alimentan de insectos que tienen un exoesqueleto bastante duro. Podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos homodontos, o sea, homodontos quiere decir esas especies de animales que tienen todos los dientes exactamente igual, y tenemos los heterodontos, principalmente en tetrápodos. Los heterodontos son, por ejemplo, como la mayoría de los mamíferos, que van a tener diferentes tipos de dientes y con ello diferentes funciones. Adicionalmente, la mayor parte de los vertebrados tienen esta estructura o esta característica que se le conoce como polifiodontas, que son especies que si son removido un diente, incluso ya grande, es reemplazado. Sin embargo, por ejemplo, incluso nosotros somos difidontos, tenemos dos pares de dientes. Los dientes deciduos, que son los dientes de leche, y los dientes permanentes. ¿Ok? Profe, ¿existe alguna otra división? Es que yo he oído, digamos, que en conejos, no sé si en roedores también, digamos, los dientes crecen, no es que los cambian, sino como que siguen creciendo. ¿Eso tiene algún otro nombre? Sí, todos, digamos, la clasificación dental de los animales vertebrados es gigante. Y dijiste dos ejemplos muy claros, que son los roedores y los conejos. Estos, los incisivos o los colmillos, no, mentira, los caninos, que son los incisivos, van a crecer, o sea, si por X o Y motivo con el uso se van desgastando, estos van a crecer y crecer, o sea, se van a mantener constantes. Van a ser, o sea, se van a empezar a secretar más dentina, más esmalte para mantener esta estructura y con ello asegurarse la alimentación. Y tal cual, roedores y conejos es un ejemplo de ellos. Entonces, vean que, por ejemplo, bueno, tenemos en cachorros, incluidos en los animales humanos, ¿verdad? Tenemos un juego inicialmente que son incisivos, caninos y premolares, y posteriormente surgen en los adultos, hay un recambio de incisivos, caninos, caninos, premolares, y posteriormente surgen los molares. En este primer set de dientes deciduos, no van a haber molares. Como les decía, ¿cómo se forma el diente? Las especies, cuando nacen, muchas nacen sin dientes. Del ectodermo se va a formar, o hay una campana, de hecho hay diferentes etapas en la formación del diente. Inicialmente esta etapa de campana, no me acuerdo cuáles eran todos los nombres de las etapas, pero esta primera etapa, vamos a ver cómo va a haber una invaginación del ectodermo para formar las células que van a depositar el esmalte. Va a haber abajo de esta campana una estructura que es la papila dérmica que va a quedar encerrada dentro de esta campana. Se van a formar entonces ya los ameloblastos, que son las células que van a dar origen al esmalte del diente, y debajo de esta van a proliferar y se van a diferenciar unas células que se llaman los odontoblastos, que van a depositar la dentina. Hay un crosstalk entre los ameloblastos y los odontoblastos, ya que los odontoblastos estimulan a que los ameloblastos depositen el esmalte y recíprocamente los ameloblastos estimulan a que los odontoblastos secreten la dentina, de forma que el diente se va formando en su estructura externa e interna de forma paralela. Conforme se van desarrollando la capa externa del diente, que va a formar como la corona, internamente la papila dérmica va a ir diferenciándose y se va a ir originando
los nervios y los vasos sanguíneos que van a estar aquí encerrados. Una vez maduro, va a emerger el diente y vean que acá va a salir o hay un primordio. Este primordio va a ser el diente definitivo. Este diente que nosotros conocemos comúnmente de leche va a mantenerse durante las primeras etapas de vida y posteriormente, conforme va creciendo este primordio del diente, empuja y cierra esta estructura interna del diente o la papila dérmica, y al cerrarla o empujarla va a cortar el suministro de sangre y también va a presionar el nervio. Eso hace que este diente, que es el de leche o el diente decidua, muera. Y cuando muere, emerge el diente permanente. Esta es la estructura que se da, o este proceso se da en los difiodontos, o sea, los que tenemos dos pares de dientes. Vean acá, esta coronita, aquí no les decía, esta coronita negra es el hueso, y el hueso va a estar unido al diente a través del ligamento periodontal, que lo podemos ver aquí, y va a estar unido al cemento. ¿Ok? Es importante, por ejemplo, hablar sobre ciertas modificaciones. Los dientes, por ejemplo, de las serpientes tienen una estructura o una curvatura y otros depredadores tienen una estructura voy a poner la cámara para que me entiendan. Bueno, ya está la cámara. Tienen así una curvatura hacia adentro. Esto es fundamental porque una vez que esa presa este animal agarra una presa, si la presa intenta salir, lo que hace es clavarse más los colmillos. Tiene vean que hasta una especialización ingenieril para que los dientes sirvan para su alimentación. Entonces las serpientes son una de las principales que sí está demostrado ya que esto es para eso, que cuando agarran, evitan, o sea, si la presa quiere salir, se clavan mal los dientes. También dentro de los colmillos hay como un conducto que es donde también inyectan el veneno. Esto en los carnívoros. También, ¿verdad? Ustedes saben que los colmillos son tan largos en las especies que permiten perforar la piel. Es muy difícil, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes un cuchillo de sierra y un cuchillo liso, ¿cuál corta mejor, digamos, un pedazo de carne? Ustedes han visto que el cuchillo de sierra permite rasgar la carne mucho más fácil o rasgar hasta cierto punto todo. Este tipo de dientes que tienen como sierra van a permitir rasgar la carne y por eso va a estar presente en la mayoría de los carnívoros. Por ejemplo, en los tiburones, ustedes han visto un diente de un tiburón que es súper, aparte de que es en V, que tiene un extremo afilado, en el borde tiene como unos mini serruchitos que permiten rasgar. En los dientes de los herbívoros no vamos a tener esos caninos tan predominantes por el tipo de alimentación, sino que más bien vamos a encontrar dientes más planitos o más tipo mazo para que machaquen las hierbas o lo que comen. Y también los dientes tienen que calzar junto con los de arriba. Los dientes de abajo y los de arriba tienen que calzar para que no se vayan desgastando. O sea, si ustedes cierran, ustedes han visto que no es que calzan perfectamente, o sea, no chocan, sino que calzan perfectamente para evitar ese desgaste. Los elefantes, por ejemplo, tienen una característica que los dientes se van a formar desde la parte posterior o desde la parte de atrás y van a empujar hacia adelante los dientes. Y conforme los de adelante se van desgastando, los de atrás empiezan a salir, empiezan a empujar para ir reemplazando los dientes hasta que el animal se muere.
Entonces, hago sí mucho énfasis en los dientes de los animales porque es fundamental para la sobrevivencia. Obvio, también va ligado al tipo de alimentación. Por ejemplo, hay otras especies, también aquellas ballenas, las barredoras, que no tienen dientes, sino que tienen como un montón de fibritas pequeñas que lo que hacen es como filtrar el agua y capturar plancton o pequeños remanentes que hay en el mar para su alimentación. Pero un carnívoro o un depredador sin dientes simplemente se muere. Algo más les iba a decir de compartirles más la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Ok. La lengua, entonces, también es un músculo móvil, ¿verdad? Está compuesto por músculo esquelético y va a facilitar lo que es la alimentación. En algunos casos, más que otros. Casi que está presente en la mayoría de las especies, pero por ejemplo en algunas especies acuáticas no va a tener lengua. La lengua tiene papilas gustativas, de hecho antes se hablaba de un mapa de sabores, sin embargo más recientemente se cree que o se ha visto que las papilas gustativas no están dispuestas en una zona específica, sino que los que permiten identificar diferentes sabores o sustancias químicas están distribuidos de forma homogénea en toda la lengua. Sirve también para alertar y saber qué puede ser potencialmente tóxico. Por ejemplo, los receptores de sabor amargo están asociados con aquellas sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas o nocivas. Hay especies, por ejemplo, en lagartos y serpientes que van a tener estos receptores que incluso van a estar conectados con este órgano vómero-nasal, que era el que les decía que regula ciertos comportamientos animales. En algunos casos, los que, por ejemplo, tienen gatos han visto que la lengua es muy áspera, que permite rasgar la carne adherida a los huesos. Este tipo de estructuras que nos encontramos en la lengua también se ven en peces para rasgar, por ejemplo, algas o material vegetal que está adherido a las rocas, a los corales, por lo que también facilita y ayuda a lo que es la alimentación. En estos casos, que la lengua es áspera, tiene una histología queratinizada, ya vimos el tejido queratinizado, ya sabemos cómo es, y por lo tanto permiten esa abrasión para la alimentación, o está expuesto digamos, a ese estímulo mecánico fuerte para la alimentación. En otros casos, ¿verdad? Por ejemplo, el camaleón, la lengua es pegajosa y larga y retráctil, que les permite capturar hábilmente las presas. O son sumamente largas, por ejemplo aquí, el oso hormiguero, que permite capturar o ingresar a los hormigueros muy profundos para capturar a las hormigas e ingerirlas. Hay bastantes modificaciones de lenguas y bastantes tipos, pero bueno, aquí hemos mencionado algunas. En el caso de los humanos, la lengua facilita el habla. Posteriormente, ya entrando con lo que es la faringe, esta va a servir de comunicación para el esófago y con la laringe respectivamente. Como les decía, permite esta comunicación con el sistema también respiratorio y comunica el paso de aire hacia lo que es la laringe o bien el paso de alimento hacia el esófago. Está cerrado o permite compartimentalizar y dividir qué va a qué a través de la glotis y epiglotis, que se van a abrir o cerrar dependiendo de lo que estemos haciendo. Y habíamos hablado que en algunos casos estaba en comunicación con la cavidad bucal, y en ese caso hablamos de una cavidad orofaringe o bucofaringe.
Esto era lo que les decía de los arcos faringeos. Los arcos faringeos, junto con el endodermo, van a dar origen a la faringe, ciertas estructuras que tenemos aquí, la tiroides, entre otras, y otras estructuras importantísimas que van a salir de los arcos faringeos es musculatura, huesos y nervios de la cabeza. Entonces aquí en rojo, por ejemplo, de la primera arco faríngeo va a salir el quinto par craneal. Del segundo arco faríngeo se va a salir otro nervio, otro par craneal, y así sucesivamente de las diferentes arcos faríngeos. Ok, entonces esto es lo que teníamos o lo que hemos visto en el video, pero de forma más resumida. Entonces vemos cómo pasamos de un tubo recto a un tubo alargado y sumamente plegado para que pueda caber de forma organizada dentro de la cavidad abdominal. Hay un momento que les contaba que, bueno, se conoce como hernia primitiva, en donde parte del intestino o del tracto intestinal va a estar afuera de la cavidad abdominal y posteriormente se pliega y queda encerrada y bien organizada. Entonces, del endodermo se va a formar la parte interna del tubo digestivo y del mesodermo se va a formar el músculo liso, que tenemos una capa circular y una capa longitudinal, ahorita la vamos a ver, así como el tejido conjuntivo y vasos sanguíneos que van a irrigar el tracto gastrointestinal, junto con la formación del nervio vago que va a irrigar, que va a inervar la mayor parte del tracto gastrointestinal. Ok, bueno, entonces vamos a hacer voy a ver qué horas para hacer una pequeña pausa, que se estiren para iniciar con el resto del tubo digestivo, o con el tubo digestivo como tal. Voy a ver qué hora es, nada más un segundito. Ok, son las 7:30, 7:40. Veámonos a las 7:50, estírense un toquecito, refresquense y volvemos en un momento. En 10 minutitos, a las 7:51, ¿ok? Está bien, profe.